hoy descansaron tranquilamente, se levantaron tarde, pero vamos a continuar con las clases, muchachos. Ya hubiéramos acabado el temario, fíjense, ahorita que analicé el temario hace rato, ya hubiéramos acabado, ya estuvieran de vacaciones conmigo. Pero bueno, vamos a acabar este temario. Ahorita vamos a ver lo que es enfermedad hipertensiva del embarazo, muchachos. Este padecimiento o esta enfermedad es una de las enfermedades más comunes que ustedes van a ver en su práctica obstétrica. Se dice que la principal causa de muerte a nivel mundial en las embarazadas son hemorragias y la segunda causa es enfermedad hipertensiva, aunque en algunos casos han estado una y otra alternando, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Es un padecimiento muy, muy grave que puede llevar a cabo a la muerte de la paciente y de hecho es muy común en la mayoría de los casos. Entonces, por eso la importancia con todos ustedes, muchachos, que no solamente sepan que existe la enfermedad, sino que también sepan la definición, sepan los conceptos básicos de diagnóstico y el tratamiento oportuno, porque todos ustedes van a ver una enfermedad hipertensiva del embarazo. Lo van a observar aquí en China, ¿no? En su servicio social principalmente, y lo van a ver mucho durante su internado. De una vez les digo, espero que su internado sea más activo de lo normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes, basados a la información que ya están teniendo, se enfoquen más a sus pacientes y se dediquen a la integración del estudio de las mismas. Entonces, eso les va a ayudar bastante en su carrera profesional y en su desarrollo oportuno. Y también, pues, no van a matar personas, ¿verdad? Entonces, va a ser muy importante que nosotros tengamos este concepto. Entonces, vamos a iniciar y algo muy importante, muchachos, de lo que tenemos que ver en enfermedad hipertensiva del embarazo es esto, unificar claramente los criterios que vamos a tener, ¿no? Vamos a detectar los diferentes factores de riesgo, saber el tratamiento inicial para una crisis en enfermedad hipertensiva y pues bueno, lo más importante, contribuir a disminuir los casos de muerte en las pacientes, de mortalidad neonatal también y obviamente pues que no se desarrolle ya trastornos mucho más graves. ¿Vale? Bueno, ante todo, pues la enfermedad hipertensiva del embarazo tiene una definición y también hay una definición bien específica que se llama preeclampsia. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la definición de Yo, preeclampsia? Voy a es, preguntar. yo, A ver, suéltalo, ya que lo empezaste. es encontrar después de la 20ª semana de gestación hipertensión más proteinuria con o sin edema. No, Y, ¿sí? no, ya, desde que dijiste hipertensión ya me perdiste. ¿Quién, quién, quién sigue? A ver, Daniel, suéltalo. Suelta tu, Pues un tu- arterial con números de 140 a 90 milímetros de mercurio que se presentan, ¿no? No, ya me perdiste también. A ver, Que no, en las embarazadas, lo que es una presión normal para nosotros, que es 120/80, para ellas ya sería una presión elevada. no, ya me perdiste también. Todos los que hablaron de presión me acaban de perder. A ver, Zaidet, diles, ¿qué es tú? Yo sé que tú lo sabes. Mm, ¿Qué leíste de preeclampsia? Porque todos tienen el temario, ¿verdad? una definición no sé, pero sé que forma parte de los ¿Cómo que no trastornos. sabes? ¿Qué no la leyeron? Sí, preeclampsia es un trastorno desarrollado que puede desarrollarse en el embarazo, en el transcurso del Ajá. embarazo, y se caracteriza mm, por preeclampsia. Vas a decir, por elevación de la presión. No, tampoco. A ver, Arlette Hernández, ¿qué es preeclampsia? Me voy a echar todo el día con esto. ¿No está Arlette? Híjole, la voy a sacar del grupo, pues. A ver, Teresa de Jesús Gutiérrez, nada. De plano, Aquí estoy, ¿no? aquí estoy, Jesús. aquí estoy, aquí estoy. Bueno, pues había leído que es el aumento
de la presión arterial Ya dando me perdí. cifras mayores a 120/80 en las Ya me, embarazadas. ya me acabas de perder tú también. Ay, no. En serio. Bueno, van a ver algo importante. ¿Por qué creen que es muy importante este tema y quiero que unifiquemos criterios? La definición de preeclampsia nunca habla de elevación de cifras tensionales. De hecho, la definición de preeclampsia habla sobre la fisiopatología. Si ustedes aprenden perfectamente la definición de preeclampsia, o sea, si ustedes, y se la tienen que aprender, o sea, literalmente se la tienen que aprender como es, y la entienden, en ese momento, ustedes van a detectar realmente cuáles son los cambios fisiológicos que va a presentar esta enfermedad. Bueno, la definición como tal, se las digo, es síndrome multisistémico de severidad variable caracterizado por hipoperfusión, secundaria vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. Esa es su definición. Y dirán ustedes, maldita sea, Doc, ¿y en qué momento habla de las cifras tensionales y todo lo demás? Bueno, entiendan la definición. Síndrome multisistémico, afecta a todos los sistemas, de severidad variable, puede ser grave y no grave, caracterizado por hipoperfusión. Sale, hay disminución en la perfusión de oxígeno en todo el sistema, secundario a vasoespasmo, o sea, que todos los vasitos se van a colapsar, ¿sí? ¿Ok? Y activación de los sistemas de coagulación. Vale. Imagínense los síntomas. Si ustedes tienen un vasoespasmo leve a nivel cerebral, ¿cuál será el primer síntoma que van a tener? Dolor de cabeza, cefalea. Así es. Y luego si sigue dándole más vasoespasmo, ¿qué va a aparecer? ¿Cómo van a estar? Migraña. Todos Mareados. Somnolientos. y de repente se le cierra completamente el oxígeno al cerebro. ¿Qué le va a pasar al oxígeno? Desmayo. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a suceder? Convulsión. Convulsiones, se transforma en una eclampsia. Igual, tienen vasoespasmo a nivel ocular, ¿qué es lo primero que van a ver? Fosfenos. Fosfenos, y se les cierra y dejan de ver. A nivel auditivo, tienen vasoespasmo, hipoperfusión auditiva. ¿Qué van a observar? Acúfenos. Acúfenos. A nivel hepático, empiezan a tener vasoconstricción y disminución de la perfusión. ¿Qué enzimas se van a elevar? TGO y TGP. No. Sí, todas las transaminasas. A nivel renal, hay vasoespasmo a nivel glomerular renal y afecta la perfusión tubular renal. Entonces ya no hay, ya no hay una adecuada permeación tubular. Entonces ya no hay filtrado glomerular. Entonces empiezan a salir estructuras de alto volumen. ¿Qué estructura de alto volumen es la que vamos a detectar en la orina? Proteína, glucosa. Proteinuria. Si empiezo a tirar proteínas, ¿qué presión es la que se va a perder en mi cuerpo? ¿Cómo se llama esa presión de los líquidos? Empieza con O y termina con A. Osmótica. No, la otra. Oncótica, ¿no? Oncótica. La presión oncótica. Y se pierde la presión oncótica, entonces los líquidos van a pasar donde ellos quieran. ¿Y eso cómo se va a expresar clínicamente? Oh, Edema. Edema. Por edema, inflamación. edema. Se sigue perdiendo hay hipoperfusión a nivel sistema. Ahora, imagínense, les dije que hay alteraciones, hay un daño endotelial y alteraciones en la coagulación. Como hay daño del endotelio, cuando hay daño del endotelio se empiezan a agregar las plaquetas al endotelio, ¿sale? Pero ¿cómo se llama el síndrome? Síndrome multisistémico, o sea, todo el sistema tiene daño endotelial. Entonces, como mecanismo de defensa, el cuerpo va a empezar a eliminar las plaquetas. ¿Y cómo se va a expresar en la paciente? ¿En sus laboratorios? Plaquetopenia. Con Plaquetopenia. plaquetopenia. Y luego júntale que si yo a todas las venitas las aprieto, ¿qué va a pasar con la presión arterial sistémica? Se va a elevar. Elevarse. Entonces, ya se dieron cuenta que la definición no me habla específicamente de la presión, sino me habla literalmente de todos los cambios sistémicos que están ocurriendo en la paciente. Por eso les digo, es síndrome multisistémico de gravedad variable caracterizado
por una hipoperfusión secundaria vasoespaso y activación de los sistemas de coagulación. Eso es muy importante. Esa es la definición de preeclampsia, ¿eh? No habla de las presiones. Quien venga y les diga, es que es elevación de las presiones, en ese momento, así como yo ahorita no los pelé, voltean y dicen, háblale a la mano porque no te sabes la definición. Oye, sí te pueden hablar muchas cosas, pero si no sabes la definición como tal, pues quiere decir que no entiendes el concepto real de lo que estás viendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿sí lo anotaron? ¿Sí se lo grabaron? ¿Sí? Órale, pues se los voy a preguntar al final de la clase. Ok, y que no me conteste, un punto menos para todos en el examen. Así de fácil. Sí se las cumplo, ¿eh? No crean que no se las voy a cumplir. Bueno, en el examen que pasado les voy a quitar un punto. Más fácil, ya saben cuánto tienen. ¿Sale? Ok. Esto es importante para todos ustedes, muchachos, porque a final de cuentas, su epidemiología sí te está dando una gran mortalidad en las pacientitas y, pues bueno, como les dije, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial en las mujeres. De hecho, del 2 al 25% de todas las muertes maternas se deben a esta enfermedad. Es por ello la importancia de nosotros conocer el entorno. Normalmente en nuestro medio, más o menos entre el 5 y 10% de las pacientes van a presentar este padecimiento, o sea, una de cada 10 pacientes embarazadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy común. Uno de los principales problemas es que el tratamiento de la preeclampsia o de la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo es una de las principales causas de prematurez en el neonato. ¿Por qué? Porque finalizo los embarazos pretérminos en la mayoría de los casos cuando se presenta esta enfermedad en un estado con criterios de severidad. Obviamente, pues bueno, por preeclampsia dice que hay una muerte por cada 7 minutos, o sea, no es cualquier cosa. Y prácticamente el 34% de las muertes en México maternas son por preeclampsia. Y como ven estas tablitas, pues bueno, es prácticamente una de las principales causas de muerte en nuestras pacientes. Factores de riesgo, pues bueno, edades límites de la vida, ¿no? Más grandes, más chiquitas de 19, más grandes obviamente de 35, pero si se fijan, el límite se presenta en mujeres en edad reproductiva, o sea, su elevación es muy presente en cualquier grupo de riesgo de las pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay varias teorías, muchachos, pero principalmente una que se habla es la mala implantación placentaria o una mala adaptación inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que cuando se da el proceso de aposición o cuando se da la invasión del sincito trofoblasto en el endometrio, se generan respuestas antígeno-anticuerpo, las cuales generan al momento de crecer el trofoblasto que las arterias trofoblásticas tengan un vasoespasmo. Desde un inicio, desde que se está presentando. Y esto lo relacionamos mucho a que o el semen era antigénico o la paciente era una paciente que generaba sistemas de defensa mucho más amplios hacia el semen. Entonces, puede ser una correlación tanto como de la mamá como del papá. Y eso sí se ha visto entre los factores. O sea, hay factores paternos y factores maternos en las diferentes causas, ¿no? Entonces, pueden haber otros factores de riesgo, ¿no? Eso es lógico. Edad materna avanzada, obesidad, trastornos alimentarios previos, que ya seas hipertensa crónica, que seas diabética, que tengas alguna enfermedad asociada como un síndrome antifosfolípido, antecedentes de migraña, que tengas preeclampsia en tu embarazo previo, embarazos múltiples, que sea un embarazo por donación o fecundación in vitro, hidros fetalis, enfermedad trofoblástica gestacional, entre otros factores de riesgo. Eso incrementa, pero realmente el principal factor que hemos visto es el factor inmunitario. ¿Sale? Hay otros de riesgo medio, pues bueno, que son como cualquier pacientita normal y no pasa nada. Y como yo les decía, hay riesgos paternos y maternos. Los paternos son bien claros. Por ejemplo, se ve en la mala adaptación de la paciente.
por ejemplo, aquellas pacientitas que son primigestas o su primera pareja o se embarazan con su primera pareja, mujeres adolescentes que no han tenido tantas parejas sexuales, cuando hay un cambio en el nuevo compañero, simplemente la adaptación al nuevo semen también puede generarte una respuesta antígeno-anticuerpo. Las pacientitas inseminadas, ¿por qué las pacientes inseminadas en fecundación in vitro? Porque esas pacientes nunca, nunca, nunca habían tenido contacto con ese semen. O sea, si tú estuviste con tu pareja, pues bueno, llevas 2 años con él, tienes relaciones y si has tenido contacto con el semen de él, entonces ya se generó como un mecanismo de resistencia, ¿no? O un mecanismo de adaptación de tu cuerpo. Y pues bueno, posiblemente tu riesgo de preeclampsia sea menor, pero imagínate la fecundación in vitro, cuando muchas veces son de donadores que ni siquiera conocen las pacientes, se agrega y te pueden generar una respuesta antígeno-anticuerpo. O aquellos padres que también se ha visto que han tenido varias mujeres con preeclampsia. A esos chavos hay que etiquetarlos, ¿no? O sea, no solamente puede ser la persona más buena del mundo, un muchacho trabajador, bien organizado, buen padre, buen novio, pero tiene su semen medio peligroso, ¿no? Y les da preeclampsia a a todas sus novias, ¿no? Que ha tenido a sus esposas. Entonces, es muy importante saber que sí puede existir una respuesta antígeno-anticuerpo en cualquiera de los dos casos, ¿no? En el caso de la mamá, pues bueno, que tenga antecedentes de preeclampsia, que hay un intervalo largo entre un bebé y otro, o sea, por ejemplo, cuando tarda más de 5 años teniendo un bebé, se puede presentar una respuesta inmune del cuerpo, como les dije, recepción de donación de ovocitos o de espermatozoides, y que haya historias familiares de enfermedad hipertensiva en el embarazo de la familia, también entra como factores de riesgo. ¿Sale? ¿Y cuál es la definición? Pues prácticamente la fisiopatología, pues como platicamos, lo dice bien clara la definición, ¿no? Síndrome multisistémico de severidad variable caracterizado por hipoperfusión secundaria a un vasoespasmo y activación de los sistemas de la coagulación, ¿no? Y todo eso te presenta todos estos datos que estamos platicando que te van a generar diversos cambios a nivel del sistema. Y con ello, pues bueno, esta tablita a mí me gusta mucho porque literalmente define lo que es una preeclampsia. Como dijimos, la definición de preeclampsia ya está muy clara, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con la preeclampsia? Pues va a haber liberación de toxinas por parte de la placenta al presentarse el vasoespasmo. Generas factores inmunológicos y factores de inflamación. Por eso anteriormente, en los libros ya viejitos, se clasificaba esta enfermedad, tenía un nombre especial que se llamaba toxemia. Así se llamaba, porque generaba intoxicación o generaba tóxicos por parte de la placenta. Bueno, esos tóxicos que son interleucinas, factores de necrosis tumoral, interleucina 6, 6, 8, 16 y factores proinflamatorios, afectan directamente al endotelio de todos los vasos del cuerpo. Y al generar eso, va a haber una vasoconstricción y va a haber una hipercoagulabilidad. ¿Ok? Y como les platiqué, pues si hay vasoconstricción en todos los vasitos, pues las cifras tensionales se van a elevar. Si hay vasoconstricción a nivel del glomérulo renal, pues se va a afectar la permeación tubular renal y va a haber extracción de estructuras de mayor volumen como las proteínas. Si hay daño endotelial, vamos a lesionar el endotelio, se van a agregar las plaquetas y se va a empezar la eliminación, una trombopenia, y eso te va a dar una hemólisis, plaquetopenias y datos de hemólisis. Si hay un daño endotelial en el hígado con vasoconstricción e hipoperfusión, pues te va a elevar por isquemia hepática la elevación de enzimas hepáticas. Y pues si hay isquemia a nivel cerebral, pues va a empezar a convulsionar, ¿no? Entonces, esta tabla muchas veces define todo el concepto de lo que es la preeclampsia. A mí me gusta mucho porque literalmente te explica qué es lo que produce la enfermedad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? A No. ver, Vania, ¿cuál es la definición de preeclampsia? Vania. Vania no me escucha, dice. Sí, espéreme, es que aquí estamos las tres. A ver, las tres.
¿Cuáles son la definición de preeclampsia? Cántela. Ya me hicieron una carota. A ver, ahora sí. ¿Cuál es la definición de preeclampsia? Las tres. No, es. No me digas que no, porque ya le he repetido toda la clase. Y la acabo de volver a repetir No, hace pero no cinco. es eso. A ver. Pon tu audífono, no te escucho. Es el síndrome multisistémico de gravedad variable, Ajá, específico en el embarazo. ajá. Se caracteriza por una reducción de la perfusión sistémica Ajá. generada por el vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. Perfecto, Vani. Acabas de salvar a todo tu salón de quitarles un punto en el examen pasado. Muy bien, Vani. Pero mira, lo que acabas de decir se expresa en esta imagen. ¿Ya viste esta imagen? Del lado derecho vemos un vaso normal, bueno, al lado izquierdo, para todos en pantalla, este es un vaso con un calibre normal. Y las pacientes con preeclampsia, así están los vasos. ¿Ya vieron la diferencia de la luz de los vasos, de la hipoperfusión que van a tener? Y eso sucede en todo el sistema. O sea, en la primera está una luz bien grande y en la segunda no tenemos. O, por ejemplo, ¿quieren ver el daño endotelial? En la primera, este es el endotelio normal, que parecen como laminitas, y el otro, pues están destruidos, parece que les cayó el otis, ¿no? Literalmente, como nos dejó el otis, deja la preeclampsia al endotelio vascular, destruye prácticamente todo el endotelio. O, por ejemplo, pues, como recordamos, tenemos un imbalance en la cuestión de los factores vasodilatadores y vasoconstrictores. El que va a estar aumentado son los factores vasoconstrictores que te van a generar esto, que van a ser los factores vasodilatadores, pues te mantienen los vasos de un gran calibre. En cambio, en la preeclampsia, los vasos se ven completamente reducidos en su volumen y por ende, pues el flujo vascular va a ser mucho peor. No vas a tener un gran flujo, vas a tener daño endotelial y la circulación inminentemente se va a ver afectada y vamos a tener una hipoperfusión y obviamente con todos los daños que ya hemos platicado. Pues muy bien, muchachos. Así entonces tenemos pacientitas con estas características. ¿Qué le ven a esta pacientita? ¿Cómo tiene su cara? Edematizada. Edematizada. Edematizada, bien pletórica, ¿no? Pobrecita. ¿Por qué? Porque hay una distribución anormal hasta de los líquidos corporales. O sea, esta pacientita, yo la veo y digo, ¡ay, la torre! Algo tiene, parece que le agarró el Canelo Álvarez a cachetadas, ¿no? O sea, si se fijan, está toda hinchada, todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros sepamos diferenciar. Y ahora sí, los criterios que tanto me estaban comentando de la clínica. Todas cifras tensionales, muchachos, con registro de diferencias de 6 horas que sean por encima de 140-90, se considera hipertensión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en proteinuria, toda pérdida de proteínas mayor a 30 miligramos en orinas de 24 horas es considerada proteinuria o que tenga más de una cruz elastira reactivas. Es completamente correcto. Sí, es proteinuria. O sea, estamos hablando que es muy importante esa definición. Y en el edema, ¿quién me puede decir de ustedes, de lo que han visto en sus clases de medicina interna, en urgencias y todo, cómo se clasifica cómo se define la clasificación de Godet? Supuestamente, ¿cómo se la sabe? Para saber qué nivel de edema tienen las pacientes. Hay un cierto grado, doctor, de 1, 2, 3 y 5 o 6, A que ver, pero ¿cómo depende, específicamente? depende la profundidad al momento de hacer el tacto. O sea, bueno, La- no es percusión, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, el tacto y ya conforme la ¿Qué tan profundidad que grande haga. es el hoyo, pues? Ajá, eso. ¿Y qué tan grande es el hoyo? Si la profundidad de los centímetros, eso es la Eso. clasificación. ¿Quién les dijo esa maniacada? Lo vieron en urgencias, ¿verdad? Les puedo apostar que le digan, no, es que así, bueno, no.
No es El Godet, cuánto tarda en ajá, desaparecer. ¿Cuánto tarda en... tampoco, ¿No? no. Dice, maldita sea, doctor, ¿por qué nos está diciendo cosas que nos dicen las personas que son así? Bueno, miren, el edema se basa específicamente en dónde está afectado en las estructuras anatómicas. Por ejemplo, anteriormente se tenía como uno de los criterios de gravedad o de severidad de la preeclampsia, ya no se caracteriza como tal, pero la clasificación de Godet especifica una crucecita es cuando tenemos un edema pretibial o malular o en pies, o sea, lo tenemos hasta el tobillo, ¿sí? Antes de la tibia. Dos crucecitas es cuando ya hay un edema de extremidades inferiores o superiores que llega a la pared abdominal o región lumbosacra, o sea, cuando llega al abdomen. Tres crucecitas es anterior más facial y manos, así como mi comadre, la que estaba acostada en la cama, ¿no? Que estábamos viendo. Y cuatro cruces es una nasarca, o sea, literalmente toda está completamente encharcada, ¿no? La pacientita parece como el de las llantas Michelin, ¿no? Así toda llena de edema y todo lo demás. ¿Sale? Entonces, es importante saber cuál es la definición. Es muy diferente a lo que dicen que una crucecita, dos cruces, no, que se toco y si se quita inmediatamente uno, si toco y hago 2 segundos, dos cruces, no. Es dependiendo dónde está ubicado. ¿Sale? O sea, si les llega una paciente que nada más tiene hinchado los pies al tobillo, ¿qué Godet es? ¿1, 2, 3 o 4? Uno. Y si la pacientita tiene Godet en las extremidades superiores, ¿qué es? 1, 2, 3 o 4. Aquí en las manos. 3, no. 3. Ajá. Perfecto. Si la paciente tiene Godet en su carito, o sea, así como la pacientita que está acostada, es 1, 2, 3 o 4. 3. Si nada más está si ustedes tocan la pancita y la pancita sí se mete, pero extremidades tronco, extremidades superiores, la cara está normal y solamente está hinchada de piernas y la pancita, ¿qué Godet es? 2. Eso, chicos. Ya ven, son unos expertos clínicos. A partir de ahorita ya pueden escribir su libro de nosología y técnicas de clínicas de abordaje diagnóstico. ¿Ya vieron? Está muy chido, ¿no? Es bien diferente a lo que normalmente les habían platicado, ¿no? Pero bueno, así es el Godet. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, definiciones de hipertensión. ¿Cuáles son, Saidet? De hipertensión. ¿Cuáles las cifras tensionales? Mayor a 140 sistólica y mayor a 90 con una diferencia de 6 horas. Excelente. 2 tomas con una diferencia de 6 horas. Ok. Proteinuria, Luis Valentín. Ese Luis Valentín fue al baño. A ver, Alexandro, acábatelos. Proteinuria. No la noté. No. ¿Cuánto de proteínas en 24 horas? Rápido. Inciso A, 100. Inciso B, 200. Inciso C, 300. Inciso D, 300. 400. Ay, su chingada madre. En 24 horas. Así les va a venir en su examen, ¿no? Ok, entonces es importante, muchachos, que tenemos que estar vigilando todas las pacientitas en relación a estas definiciones clínicas. Otra vez, se las repito, 2 registros de la tensión arterial 140-90 con 6 horas de diferencia, la proteinura de 300 miligramos o más en orina 24 horas o más de una crucecita en el ego, pero normalmente siempre te tienen que hacer una depuración de creatinina en 24 horas, de proteínas, perdón, en 24 horas. Y el Godet, como les dije, 1 es pretibial, 2 es hasta el abdomen, 3 hasta la cara, 4 a la cara y manos, y 5 es todo, ¿no? Anasarca completa. Entonces sí tienen sus definiciones bien claras cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, viene lo chido, ¿no? Lo más padre de todos estos conceptos que estamos platicando. Vamos a dividir y quiero que en sus libretas, por favor, yo sé que ustedes apuntan todo, tengan bien claro qué es hipertensión crónica, qué es enfermedad hipertensiva, qué es preeclampsia, enfermedad, hipertensión gestacional, qué es preeclampsia, cuáles son los criterios de severidad y qué es eclampsia, ¿no? Vamos a dividirlos en cada uno de estos, ¿ok? Bueno,
La hipertensión crónica, muchachos, es aquella que se presenta antes de la semana 20 de la gestación. Cualquier paciente que les llegue con cifras tensionales elevadas antes de las 20 semanas de gestación se considera hipertensión crónica. Esto es muy importante, ¿por qué, niños? Porque no la podemos clasificar como preeclampsia. Si hay algo que se llama preeclampsia asociada a hipertensión crónica, claro que sí. O sea, que se agrega una preeclampsia, una hipertensión crónica, sí puede suceder. Pero cualquier pacientita que les llegue con cifras tensionales elevadas antes de la semana 20, se considera que es una hipertensión crónica. Ahora, hay patologías que sí pueden ser antes de la semana 20 o preeclampsias antes de la semana 20. Una de ellas es el embarazo gemelar, la enfermedad trofoblástica gestacional también puede ser, el hidrox fetalis también puede ser, o alteraciones autoinmunes como el síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso, entre otros, te pueden dar una preeclampsia antes de la semana 20, claro que sí. ¿Por qué? Porque son asociaciones raras, ¿no? Pero normalmente una paciente sin ningún factor de riesgo específico y tiene cifras tensionales elevadas antes de la semana 20, se considera hipertensión crónica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo antes de las autoinmunes? ¿Hidro? El síndrome antifosfolípido, preeclampsia, embarazo gemelar, enfermedad trofoblástica gestacional, el hidrox fetalis también. Sí, que es ese se da por incompatibilidad del grupo, ¿sí, no? Ok, vale, va. Ok, entonces, hipertensión crónica, pues ya habíamos dicho. Ahora, la preeclampsia asociada a una hipertensión crónica es cuando aparece en toda paciente que tuvo presiones arteriales elevadas antes de las 20 semanas de gestación, que de repente tenga, pum, picos mucho más altos de presión, que se empieza a descontrolar la presión, mucho más de lo normal, que desarrolle obviamente proteinuria. Ya con el desarrollo de proteinuria, pues ya la consideramos una preeclampsia. Que tenga trombopenia menor a 150 también es un factor de riesgo. Que se vayan para arriba las transaminasas o que el ácido úrico ya aumente más de 6, ya la podemos considerar una preeclampsia asociada a una hipertensión crónica. ¿Ok? Esa es la manera en donde podemos dividir a cada una de ellas. ¿Ok? Bueno. Ahora, hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional es aquella patología que se presenta con cifras tensionales elevadas por encima de la semana 20 de gestación, pero que no tiene proteinuria. ¿Sale? No va a tener proteinuria esta paciente, simplemente tiene cifras tensionales elevadas y tampoco va a tener criterios de alteraciones a nivel hepático, ni a nivel hematológico, ni nada. Simplemente tiene elevación de la presión después de la semana 20 de gestación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Después de eso, ahora sí, preeclampsia. La preeclampsia, pues ya sabemos la definición, ¿no? El síndrome multisistémico, severidad variable, caracterizado por hiperfusión secundaria, vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. Se va a presentar siempre después en la mayoría de los casos, después de la semana 20. ¿Y qué lo caracteriza? Principalmente la presencia de proteinuria. Si yo a una pacientita con cifras tensionales elevadas le tomo una cuantificación de proteínas en 24 horas y me sale por arriba de 300, la puedo caracterizar como preeclampsia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Debe de tener la proteinuria. Y pues obviamente en las pacientitas con preeclampsia leve o sin criterios de severidad, que actualmente se considera así o se nombra así, pues tenemos cifras tensionales de 140-90, proteínas entre 300 y 1999 en una recolección de 24 horas, y pues tenemos en el ego más de 30 miligramos por decilitro en una tira reactiva en 2 muestras con diferencia de 6 horas, que son más de 2 cruces, ¿sí? O más de una cruz. Es importante esto, niños, porque muchas pacientitas, pues no nos podemos esperar a veces 24 horas para considerarlas una preeclampsia, ¿no?
Y en lo que yo me espero para clasificar las 24 horas, pues le tomo un examen general de orina y de repente, si el examen general de orina me dice que tiene 100 miligramos por decilitro de proteínas, ¿cómo la considero esa paciente? ¿Cuánto dijo? 100. Pues como ¿Tensión hipertensión. gestacional? Pero en un ego, así rápido, fue en un Ah. ego. Pues no se puede. Pues sí sospecho que es una preeclampsia, porque les estoy diciendo ahí en la tabla. En una tira rápida puedo checar y si me sale más de 2 cruces o más de 30 miligramos por decilitro en el ego así, puedo considerar que sea una preeclampsia. Ojo, no es la clasificación como debe de ser. Se puede considerar que es una preeclampsia. O sea, si me sale 100, digo, no, pues no manches. Si en una tira me salió 100, si le hago una recolección de 24 horas, pues sí me va a dar más de 300, ¿no? ¿Ok? Entonces, la definición real se basa a las proteínas de 24 horas, que va entre 300 y 1999. Si a ustedes les lleva una paciente con 1800 de proteínas, miligramos de proteínas en 24 horas, pues dicen es una preeclampsia sin criterios de severidad todavía, hasta que no llegue a los 2000. Después de los 2000 ya, o 2 gramos, ya se considera criterio de severidad. ¿Estamos de acuerdo? Si tienen duda, díganme, de la proteinuria. Entonces, por encima de 300, máximo 1999 en 24 horas, o en una tira reactiva que sea mayor a 30 miligramos por decilitro, puedo sospechar que es una preeclampsia. ¿Ok? Bueno. Creo que ya me perdí. ¿Cómo que ya te perdiste? ¿A dónde te perdiste? Es que dijo que era de 300, pero después dijo que si llegaba una paciente con 1800, que no lo considerara como leve. Sí, es preeclampsia. ¿1800 es grave o no es grave? Sí. Se cae. No, ¿Qué es dice? sin criterios de seguridad. Es leve. 1800, pero dijo que era, si aparecía de 300, ya se podía considerar. Sí puedes, pero Ah, como... ya. Está hablando del tipo de gravedad. Ya. Sí, o sea, es preeclampsia, pero no tiene criterios de severidad. O sea, sus cifras tensionales son de 140-90 y de repente le tomaste a las proteínas en 24 horas y te salió de 1800. Bueno, no son de criterios de severidad. O sea, te sale de 1.8 gramos, pues se puede decir. Para que yo crea que es un criterio de severidad debe ser más de 2 gramos. ¿Estamos de acuerdo? O 2000. ¿Sí? Y a las tiras reactivas, como les dije, la tira reactiva nada más es para sospechar, la tira reactiva. Pero si te sale una de 100, pues dices, órale, pues yo creo que sí es un criterio de severidad, ¿no? Porque pues, sí, ya, bueno, no criterio de severidad, es proteinuria. Dices, oye, ¿sabes qué? Sí tiene proteinuria, tiene 100. Entonces vamos a ver cuánto va a ser en 24 horas. Y le hago el estudio de 24 horas. Eso sí, no hay ningún pierde. ¿Ok? Bueno, ahora, criterios de severidad, ¿sí? Aquí sí es importante, o criterios de gravedad, como les dicen actualmente. Es la misma cosa, nada más que revolcada. Lo único que hacen es cada 5 años cambiarles el nombre. Al rato les van a poner criterios de alarma, o al rato criterios de terror inminente, y cosas así les ponen, ¿no? Simplemente para verse más fresas los que hacen los criterios, pero es literalmente lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios de severidad, muchachos? Cifras tensionales por encima de 160, 110. Ojo, cualquier paciente, no importando los niveles de proteínas, ni transaminasas, ni lo que quieran, uno de estos criterios, cualquiera de estos que tenga un criterio de ellos, ya se considera criterio de severidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de repente les llega una pacientita con 170, 110. Dices, ¿es criterio de severidad, sí o no? Sí. Así es, por más de 160, 110, criterio de severidad, que obviamente pues son diferencias de 15 minutos a 6 horas entre cada uno. Proteínas más de 2 gramos, chavos, en una recolección de proteínas de 24 horas o más de 3 cruces en tu examen general de orina, aguas, es un criterio de severidad. ¿Estamos de acuerdo? Ese es importante. Si le llega a una paciente, le haces proteínas en 24 horas y te sale de 2200, criterio de severidad. ¿Sale?
y que las cifras tensionales están de 130, 91, y dices, oye, pero la TA está estable, sí, güey, pero ve las proteínas cómo están. O sea, nadie te está diciendo que la cifra tensional es específica de todo. Es un hallazgo que se va a presentar, claro que sí, pero el daño es en todo el sistema, no solamente en los vasos, ¿vale? Oliguria. La presencia de oliguria es un dato clínico porque estamos afectando la perfusión tubular renal. Entonces, aquellas pacientes con menos de 500 mililitros en 24 horas de orina, estamos considerándola que posiblemente ya tiene daño tubular endotelial. Entonces, es un criterio de severidad. Por eso, toda paciente con preeclampsia, ¿qué les debo de poner? Sonda. 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 Si viene un paciente con preeclampsia sin sonda, en ese momento cachetean a su compañero que les entrega la guardia y les dicen, no mames, ¿por qué no le pusiste sonda? No, es que no lo requería. Y le vas a preguntar, ¿y cómo checaste la orina, güey? No, ¿y eso qué? Bueno, es un criterio de severidad. Y ya ustedes agarran y los humillan. Primero le preguntan, a ver, pues dime qué es preeclampsia. Y no se los va a saber decir. ¿Sale? Ok. Creatinina por encima de 1.2 también es un criterio de severidad. Esto es muy importante, muchachos, porque, porque la creatinina normalmente está hablando de que hay una pérdida de líquidos importantes y que el riñón ya está sufriendo. Perdón, es que me ahogue con la manzana. Bueno, esto es muy importante porque sí tienen que estar constantemente vigilando a sus pacientitas. ¿Ok? Trombocitopenia. Hay un criterio y hay una definición que se llama definición de Mississippi. La clasificación de Mississippi enfoca a la trombocitopenia que va del 1 al 3. La 1 es la más grave, ¿sale? 2 intermedia y 3 es la más sencilla. Entonces, normalmente se considera trombocitopenia por abajo de 150,000 plaquetas. Entonces, ¿quién me puede decir cómo se clasifica Mississippi del 1 al 3 en el número de plaquetas? ¿Quién me dice? Nivel 3, ¿cuántas plaquetas? ¿De cuánto a cuánto? Nivel 2, ¿de cuántos? Nivel 1, por abajo de cuánto. Si es menos de 150, ¿cuánto va a ser? Y va de 50 en 50, pues ya se las voy a dejar barata. Pues de 100 de 100 a 150 es clase Nivel 3. 3, Ajá. 150, 100. Ok, nivel 2, No, 50, 100, de 100 a 50. Ok, y nivel 1, menos de Menos 50. 50. son unos expertos en clasificaciones, ¿no? Está bien, muy bien. O sea, esa es la clasificación de Mississippi. La más grave es la 1, ¿eh? Recuerden. Entonces, cualquier paciente que tenga plaquetas por abajo de 150, pues ya la consideran trombocitopenia. Se los digo por qué, muchachos, porque muchas pacientitas van a ver sus estudios de laboratorio y van a ver que varias pacientes les van a llegar con 120,000 plaquetas. Y van a decir, no, pues está normal. Y van a decir ustedes, no, pues normal para ti, cabrón, pero es una clasificación, pero es un Mississippi 3. Entonces quiere decir que esta paciente está teniendo trombocitopenia. Todavía no llega a niveles de criterios de mucha gravedad, como son por abajo de 100,000, que eso sí es un criterio. O sea, cualquier Mississippi 2 en adelante es que es un criterio de gravedad. Ojo, de gravedad. Entonces, es importante saber cómo clasificar a las pacientes. ¿Ok? Disfunción hepática, elevación de las enzimas hepáticas por encima del triple o por encima de 70, pues se consideran como criterios de severidad. La DHL, la deshidrogenasa láctica, más allá de 600 es criterio de severidad. Que tenga CID, pues obviamente eso ya es diferente, y que la pacientita llegue con ustedes con trastornos bien marcados, cefalea muy intensa, decaimiento, letargia, tinnitus, alteraciones visuales, acúfenos, fosfenos bien marcados, cianótica, con epigastralgia, pues eso ya son criterios de severidad clínicos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chavos? ¿Dudas en los criterios de severidad? No, así va a venir en su examen, ¿eh? Y también así le va a llegar a su paciente a todos ustedes. ¿Ok? Bueno, entonces,
ya tenemos los criterios de severidad. Hay otros datos que podemos tener como dolor en cuadrante superior derecho, plegia epigastralgia, y hay algo muy importante, en la monitorización fetal podemos tener restricción del crecimiento intrauterino y eso me habla de que la pacientita ha estado teniendo hipoperfusión no solamente pues para ella, pero también placentaria. Y adivinen quién la está sufriendo, pues el bebé, ¿no? Encuentras un bebé desnutrido, con oligohidramios, no tiene un crecimiento uniforme, tiene alteraciones en la monitorización Doppler, principalmente arterias uterinas y de cerebral media, entonces pues automáticamente estamos hablando de que eso también es un criterio de severidad, ¿no? Y eso lo determinamos en la valoración. Y aquí hay algo que se llama preeclampsia atípica. ¿Qué quiere decir? Como les dije, recuerden que todas estas sintomatologías que estamos platicando, pues se asocia obviamente, pueden presentarse todas en grupo o se pueden presentar aisladamente, puede faltar una de ellas. O sea, puedes tener elevación de enzimas hepáticas, puedes tener trombocitopenia, puedes tener proteinuria y puede que las cifras tensionales estén estables. Y eso sí puede suceder, chavos. Por eso la definición de preeclampsia no habla de cifras tensionales o al revés. Puedo tener solamente cifras tensionales y proteinuria y lo demás está como si nada, pero es una y puede ser una proteinuria de 3000 y dicen, oye, pero sí tiene un criterio de severidad, pero lo demás está normal. Sí, güey, pero con la pura pinche proteinuria de 3000 es más que suficiente para considerarlo un criterio de severidad. Entonces, ¿qué habla de la preeclampsia típica? Pues te dice que es hipertensión gestacional más síntomas de preeclampsia, hemólisis, trombocitopenia por abajo de 100,000 en algunos casos, elevación de las enzimas hepáticas de 2 a 3 veces más allá de los valores normales, proteinuria, también puede ser proteinuria gestacional, o sea, no habla de cifras tensionales elevadas, con síntomas de preeclampsia, hemólisis, trombocitopenia, elevación de las enzimas hepáticas o datos tempranos o síntomas de preeclampsia, eclampsia antes de la semana 20 de gestación, también son criterios de severidad, o después del parto, más allá de las 48 horas, después de finalización del embarazo, también se pueden presentar. Es por eso que estas pacientitas no se dan de alta luego, se dan de alta entre 48 hasta 72 horas después, porque pueden presentar síntomas. Ok, o puedes tener signos y síntomas o estudios de laboratorio que pueden darte criterios de preeclampsia como signos y síntomas, dolor en el cuadrante superior derecho, epigastralgia, dolor retroesternal a nivel de tu pecho, náuseas, vómito, sangrados al escupitar o congestión o falla o congestión cardíaca, dolor de cabeza, cambios visuales, alteración del estado mental de la paciente, sangrados de las mucosas, ictericia o alteración de todos estos laboratorios que yo ya les expliqué cómo se elevan. O sea, quiere decir que esta enfermedad no solamente se asocia a la elevación de la presión arterial. ¿Por qué creen que cuando ustedes me decían de la definición, no los pelaba mucho? ¿Por qué? Porque el síndrome multisistémico de severidad variable, caracterizado por hipoperfusión, secundaria vasoespasmo y activación de sistemas de coagulación, hace todo esto. ¿Sale? Entonces es importante, muchachos, que tengamos pendiente todo eso. Ok, ahora, ¿qué es la eclampsia, muchachos? ¿Quién me puede decir qué es la eclampsia? La presencia de convulsiones en una paciente ¿Ya? con preeclampsia. Así es todo nada más. Ya no le vamos a estar metiendo más a presencia de convulsiones en una paciente con preeclampsia. Y en este caso, el gran problema de la eclampsia es que si se presenta, es muy común en la mayoría de las pacientitas con preeclampsia, y tiene esto muy importante, un índice de mortalidad del 20%. O sea, aguas, paciente que te convulsione tiene un alto riesgo de muerte. O sea, 1 de cada 5 doñas con eclampsia se les van a morir. ¿Y qué sucede aquí? El 25% de las eclampsias suceden en el puerperio. O sea, en el embarazo estaban graves. Las finalizas el embarazo, le das manejo y de repente te confías
y cuando menos te lo esperas, toma la panzón, en el puerperio ya estás teniendo complicaciones a las 24, 48 horas. De hecho, las primeras 48 horas es cuando más se presentan estos problemitas. Entonces, sí hay que tener en cuenta que este padecimiento ya es muy grave y previamente hay algunos criterios que se llaman criterios de inminencia de eclampsia. Bueno, número 1, el tipo de convulsión que puede tener es una convulsión tónico-clónica sin aura. O sea, de repente la doña llega e inesperadamente empieza a convulsionar y se le va el avión. O sea, nada de que vio lucecitas, que escuchó que el Papa Juan Pablo venía a platicar con ella, que le hablaba a la Virgen María, nada de eso. Simplemente llegó y ¡pum!, convulsionó inmediatamente. Entonces, a esas pacientitas, y obviamente pues, previamente tenía preeclampsia. ¿Cuáles son los datos de inminencia de eclampsia? Es cifras tensionales por encima de 185, 115, aguas. Cualquiera de las dos, ¿eh? O sea, no a fuerzas tiene que llegar a 185 la sistólica. Si tengo diastólicas por encima de 115, preocúpense. ¿Sale? Más de 5 gramos de proteínas en una orina de 24 horas, aguas, es una inminencia de eclampsia. En cualquier momento van a tener problemas. Náuseas, vómitos, cefalea persistente muy intensa, epigastralgia, si le llega a la paciente que tengan trastornos o que ya esté muy mareada la paciente, aguas, les va a convulsionar, le tocas, haces los reflejos osteotendinosos si tiene hiperreflexia generalizada, o está irritable o estuporosa la paciente, en cualquier momento va a convulsionar. Entonces, chavos, pues hay que tener en cuenta muy claro los signos de inminencia de eclampsia. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Nada. Ok. Ahora, ya basados en todo esto que estamos platicando, pues bueno, otra cosa importante, ¿qué es el síndrome de HELLP? Pues el síndrome de HELLP es otra complicación de la preeclampsia y se caracteriza por 3 cosas: hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. Ese es el síndrome de HELLP. Y obviamente es una de las principales complicaciones que llevan a la muerte de las pacientes después de las 72 horas a finalizar el embarazo. Entonces, sí es importante, muchachos, saber cómo definir y cómo realizar los procesos diagnósticos y tratamientos oportunos de las pacientes. ¿Ok? Bueno, ahora, ya tienen ustedes ya el concepto de todo lo que es preeclampsia, las definiciones, las características, y viene algo importante. ¿Cómo voy a prevenirla o qué es lo que voy a hacer como médico de primer nivel? Ante todo, pues en pacientitas que tienen alto riesgo, pues cambiar los estilos de vida, activar, hacer ejercicio. Y se dice que se puede prevenir con la ingesta de ácido acetil salicílico, más o menos entre 75 a 100 miligramos vía oral, desde el inicio del embarazo hasta una semanita antes. Se lo podemos quitar de finalizarlo, porque ¿qué va a hacer el ácido acetil salicílico? Pues va a diluir un poquito la sangre y va a generar una vasodilatación, evitando que se presenten datos de vasoespasmo. El calcio de 1 gramo por día puede ser un factor de apoyo a estas pacientitas, claro que sí. O sea, pueden ayudar un poquito en la prevención de la sintomatología. Obviamente, en todas las pacientitas, pues no tengo que ponerles diuréticos, más cuando hay edema, por lo tanto hay que poner diuréticos para el edema. Y por favor, está contraindicado inhibidores de la ECA, bloqueadores de los receptores de angiotensina y otros antihipertensivos que no sean los específicos para el embarazo, porque pueden tener trastornos a nivel fetal. Entonces es muy importante. Por eso los antihipertensivos que siempre damos es alfa-metildopa, hidralazina o nifedipino. Con esta les voy a poner las dosis. Todas las pacientitas que yo estoy vigilando con diagnóstico de preeclampsia, pues tengo que mandarlas a una valoración Doppler, ¿no? O una prueba sin estrés o un perfil biofísico para ver cómo se encuentra la paciente y el bebé y evitar algún riesgo de compromiso fetal o de la misma paciente para finalización del embarazo. Y pues como tal, chavos, pues el tratamiento definitivo va a ser finalizar el embarazo, no hay de otra. O sea, a final de cuentas que le llegue a la paciente, pues tengo que finalizarlo, pero para ello
llevar a cabo, o mi objetivo es, una, que no me convulsione, otra, que haya sobrevida de la madre y que evitar secuelas y también datos de inmadurez en el neonato, que por ello nosotros debemos saber qué voy a hacer. Si yo tengo una preeclampsia sin criterios de severidad, pues lo primero que tengo que hacer es diagnosticarla y aparte iniciar antihipertensivos. Antihipertensivos, ahorita les voy a decir cuáles son, e inmediatamente no se van a quedar con esa paciente. Toda paciente que ustedes determinen o diagnostiquen como preeclampsia en primer nivel, la refieren inmediatamente a segundo nivel. ¿Por qué? Porque ahí es donde se tiene que iniciar el manejo integral de la paciente, no importando las semanas de gestación. Obviamente, cuando yo tengo cifras tensionales elevadas, 130, 90, o tengo por encima de más de 100 milímetros de mercurio de cifras tensionales diastólicas, pues puedo iniciar los antihipertensivos. Los principales que yo voy a utilizar de inicio en la paciente es alfa-metildopa e hidralazina. La alfa-metildopa vamos a utilizar entre 250 vía oral cada 8 horas y la hidralazina de 30 miligramos vía oral cada 8 horas como dosis inicial. Las voy a estar incrementando en caso de que las cifras tensionales no se controlen con una dosis máxima de 500 hasta 50 cada 6 horas. O sea, puedo cambiarlas a 8 horas y después a 6 horas. O sea, estoy hablando de 2 gramos y 200 miligramos de hidralazina máximo en 24 horas. ¿Ok? Si obviamente está persistiendo, pues tengo que dar si persisten las cifras tensionales elevadas, pues ya considero que es una paciente con criterios de severidad y tengo que enfocarme al tratamiento de criterios de severidad. ¿Ok? ¿Qué es de los medicamentos que normalmente utilizamos? Como les dije, la metildopa, la hidralazina, el abetalol se utiliza y de hecho dicen que es el medicamento de elección, pero hay un gran problema, no lo tenemos en México, así que ni lo anoten, simplemente déjenlo como puramente estadístico. Pero si utilizamos el nifedipino de 30 miligramos, más o menos de 10 a 30 miligramos, máximo 180 miligramos al día, que podemos estar dando tratamiento a la pacientita para el control de las cifras tensionales. Como les dije, está contraindicado completamente los IECA, los receptores antagonistas de angiotensina, porque pueden tener alteraciones contraindicadas para el bebé, como oligohidranos, hipoplasias, disgenesias renales, oliguria, restricción del crecimiento, entre otros. Entonces, es importante que no administren IECAs ni receptores antagonistas de los receptores de la angiotensina 1. Obviamente, si ya la paciente los utilizaba antes de embarazarse, pues hay que cambiárselos a los que ya les especifiqué anteriormente. ¿Ok? Bueno, después de eso, pues hay que recordar que toda paciente con preeclampsia sin criterios de severidad, pues cada 4 horas hay que estarle checando la presión, hay que continuar con los antihipertensivos y los vamos a ir reduciendo gradualmente hasta que su presión diastólica sea de 70. Normalmente eso me tardo como 2 semanas más o menos o un mes, o sea, no se quitan nada más por finalizar el embarazo. Tengo que enviar a la pacientita junto con laboratorios a sus controles y estarlas citando paulatinamente, mínimo cada semana. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda en el manejo de preeclampsias en criterios de severidad? Nada. O sea, simplemente son antihipertensivos. O sea, no hay de otra. Puros antihipertensivos. Pero si veo que no hay un control de la presión, ya entro a los criterios de preeclampsia con criterios de severidad. Ok. Preeclampsia con criterios de severidad, chavos. Aquí sí hay algo muy importante. Toda paciente con preeclampsias de criterios de severidad tiene que estar internada en el hospital porque va a convulsionar en el peor momento que ustedes crean. La voy a tener en ayuno, obviamente, porque en cualquier momento puedo finalizar el embarazo, reposo. Obviamente vamos a estarla hidratando al principio, pero no tanto. Fíjense que hay algo importante. Tengo que tener una ligera restricción de líquidos en estas pacientitas. ¿Por qué? Porque se ha visto que si yo aumento las dosis de
de líquidos a estas pacientitas, puedo generar un edema a nivel cerebral y puedo matar a la paciente, porque recuerden que la presión oncótica está afectada en las pacientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la administración abundante de líquidos. Tengo que ponerle de ley una sonda Foley, cuantificar sus proteínas en 24 horas y obviamente todos los laboratorios con mediciones de cifras tensionales cada 30 a 15 minutos, ¿no? O sea, tengo que estar tiene que tener una paciente monitorización continua. A final de cuentas, estas pacientitas. Debo de tener esta caja roja que tiene todos estos medicamentos que me van a ayudar para que no convulsione la paciente y también para tratar las crisis hipertensivas en mis pacientitas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Cuando hay una crisis hipertensiva, puedo administrar nifedipino vía oral, 30 miligramos así como vas, de 10 a 30 miligramos y posteriormente pues estar vigilando sus cifras tensionales. En caso de que todavía la presión arterial diastólica esté por encima de 130, puedo repetir cada 30 minutos la dosis de nifedipino. De hecho, sí la pueden utilizar más continuamente, no se espanten, porque pues ya ven que el nifedipino hasta lo utilizamos para tocolítico, ¿no? En amenaza de parto prematuro. Entonces aquí lo puedes utilizar vía oral en estas pacientitas. Algo un poquito más rápido y más certero para administrar es la hidralacina. Hay intravenosa también. Esta voy a estar iniciando con un bolo de 5 miligramos intravenoso, así, de dosis única, y posteriormente vamos a estar aplicando de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos, vigilando obviamente las cifras tensionales, con una dosis máxima de 30 miligramos, ¿no? La ventaja de la hidralacina que actúa casi inmediatamente y las cifras tensionales disminuyen considerablemente. Entonces, de hecho, es la principal arma que tenemos cuando hay una crisis hipertensiva, que les llega una pacientita con 160, 110, con la hidralacina podemos llevar a cabo un tratamiento efectivo. Y el abetalol, pues bueno, les pongo las dosis, pero la verdad no tiene tanto criterio porque no existe en México. Pero bueno, 20 miligramos intravenoso por intervalos de 40 a 80 cada 10 minutos hasta una dosis de 220. O una infusión continua de 1 a 2 miligramos, perdón, en lugar de unas dosis así intermitentes. Pero la verdad no se utiliza tanto. El que vamos a utilizar como tal de ataque va a ser la hidralacina que les comenté, 5 miligramos intravenoso en bolo y luego cada 20 minutitos entre 5 a 10 miligramos se van a estar administrando. ¿Ok? Bueno. Obviamente, si tengo cifras tensionales más bajitas de 100, pues puedo estar con tratamiento de mantenimiento, ya que la controlé con la hidralacina intravenosa, puedo dejar alfa-metildopa cada 6 a 8 horas de 250 a 500, yo le recomendaría 500 cuando hay criterios de severidad, y también la hidralacina, 50 cada 8 o 6 horas, ya lo estaríamos administrando, o el nifedipino lo puedo estar administrando también, 10 miligramos cada 8 horas. Y ya con eso tengo las cifras tensionales más o menos estables. Pero aquí es el gran problema en la preeclampsia. Hay errores muy frecuentes que se llevan a cabo y eso se los voy a decir. De hecho, apenas estuve platicando la guardia pasada que tuve en el seguro porque tienen una pacientita con un embarazo gemelar y preeclampsia creo que son 30 semanas de gestación y ya lleva la señora, creo, en el hospital como una semana, ¿no? Y ya está teniendo criterios de severidad. Y aquí hay un gran problema. A mí, la verdad, lo que menos me preocupan son los niños. Anda más preocupado por los niños que por la señora. Recuerden que el impacto real es en la muerte materna, ¿no? Entonces, en el caso de lo que les estoy comentando es porque uno de los grandes errores en la práctica médica o en el manejo de la preeclampsia es eso, no tomar la importancia de los criterios de severidad y retrasar la interrupción del embarazo. La verdad, queda en segundo término el producto. Quien importa realmente es la mamá.
No hay que subestimar esta enfermedad porque puede estar enmascarando sintomatologías y obviamente pues hay que utilizar los antihipertensivos cuando veo que las cifras están allá. Pero es importante, no subestimen nunca, nunca, nunca la enfermedad porque pueden tener problemitas. Ahora, si la paciente tiene crisis convulsivas, puede utilizar diversos productos como el fenobarbital, que son 330 miligramos intramuscular o intravenoso cada 12 horas, o el DFH, que va de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, directamente se lo administramos y lo estamos administrando cada 6 horas, ¿no? Pero realmente no es el gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar del manejo de las crisis convulsivas de la preeclampsia? Pues el sulfato de magnesio. ¿Sale? El sulfato de magnesio tengo 3 esquemas específicos que voy a utilizar. El más común de todos y el que normalmente van a utilizar es el esquema de Suspend. El esquema de Suspend te dice que es intravenoso, vamos a estar administrando 4 gramos y en 3 a 5 minutos, o sea, va de trancazo para inhibir la crisis convulsiva y posteriormente vamos a estar administrando de 1 a 2 gramos intravenoso por hora. Eso lo vamos a diluir obviamente en una solución especial. Hay otro esquema que se llama esquema de Cibaí, que es más agresivo que el Suspend, de hecho es una dosis mayor, que son 6 gramos así en 10 minutos y después 2 a 3 gramos intravenosos por hora, que también es como una alternativa cuando hay criterios severos, como por ejemplo una eclampsia. Si está convulsionando la señora, utilicen el esquema de Cibaí. Y está el esquema de Pitchard, que ese es como que un poquito más agresivo, porque son 4 gramos intravenosos y luego 10 gramos intramusculares. Ese se utiliza normalmente en lugares donde no puedo llevar a cabo una adecuada canalización. Pero les recuerdo que la ámpula de sulfato de magnesio son 10 mililitros por ámpula. Entonces, imagínense si yo les voy a poner 10 gramos de sulfato de magnesio en la pompa, pues voy a utilizar una jeringa como de este tamaño, ¿no? Para estárselos administrando. Entonces, sí se puede, pero no sean gachos, ¿no? Entonces, por eso los esquemas que más van a estar utilizando son Suspend o Cibaí. En caso de que la paciente no esté convulsionando, pero tenga criterios de severidad, pues puede utilizar el Suspend modificado, que es prácticamente 4 gramos en 250 mililitros de solución glucosada y lo voy a administrar en 20 minutos. O sea, es un poquito más lenta la administración y después 1 gramo por hora. Obviamente estas pacientitas tengo que tener un mantenimiento y una vigilancia, obviamente tiene que tener sonda, monitorización, todo lo demás, y vigilar el reflejo patelar, la frecuencia respiratoria, la diuresis y obviamente el estado de conciencia de la paciente. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio bloquea los receptores de calcio y puede generar un paro cardiorrespiratorio y también inhibe la perfusión tubular renal. O sea, de hecho, disminuye la diuresis con el sulfato de magnesio. Por eso la importancia de estar vigilando a estas pacientitas. ¿Cuándo sé que puedo tener intoxicación con sulfato de magnesio? Cuando el reflejo patelar ya está abolido completamente y obviamente ¿cuánto tiempo voy a administrar sulfato de magnesio? Entre 24 y 48 horas posparto. O sea, tengo un criterio de severidad, finalizo el embarazo, pero sigue con sulfato de magnesio. Hay muchas personas que se los quitan. No se confíen. Acuérdense que las eclampsias suceden entre las 48 y las 72 horas y el HELP se complica también en esas horas. Entonces, dejen el sulfato de magnesio hasta 48 horas, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios para yo sospechar que tengo un buen tratamiento por el sulfato de magnesio cuando tengo una dosis de impregnación entre 4.8 y 8.4 miligramos por decilitro? Cuando yo tengo ese nivel terapéutico, sé que la pacientita no me va a convulsionar. De hecho, eso yo lo veo por niveles séricos, ¿no? A las pacientitas. Y como les dije, tengo que estar vigilando reflejo patelar, la diuresis y la frecuencia respiratoria, porque si yo tengo cifras de sulfato de magnesio más elevadas en el cuerpo, no le puse la sonda Foley, me pasé de sulfato de magnesio, pues va a tener pérdidas de reflejos patelares, paros respiratorios,
parálisis cerebral y paro cardíaco en cualquier momento. Y ya ven al lado cuáles son las cifras de sulfato de magnesio sérico que originan ese gran problema, ¿no? Entonces, sí es importante, muchachos, que no lo dejen como un tratamiento inocuo, a pesar de que es el tratamiento de elección, pero sí tenemos que estar vigilando con monitorizaciones séricas. Y eso sí es importante hacerlo. O sea, si yo tengo una paciente con sulfato de magnesio, no importando cuál sea el esquema, yo mínimo cada 24 horas tengo que ver niveles séricos de sulfato de magnesio. Y como dije, los niveles de impregnación o los niveles de tratamiento son 4.8 a 8.4, ¿no? O sea, es importante que tengamos en cuenta esos niveles de sulfato. Y si en caso que yo tengo datos de intoxicación, voy a administrar gluconato de calcio, 1 gramo intravenoso directito para bloquear al sulfato de magnesio y con ello mejoramos los efectos secundarios del mismo. ¿Ok? Listo, muchachos. Y en la eclampsia, pues cuando convulsiona, pues ya platicamos, ¿no? Vía aérea, checar que todo esté perfecto y administro mi esquema de Pitchard o de Suspan directito, ¿no? O sea, el bolo de sulfato de magnesio, vigilamos, o si no tengo sulfato de magnesio, mi fenobarbital o mi DFH, la fenintoína, lo podemos actuar y ver que la pacientita deje de tener las crisis convulsivas. Recordándoles, muchachos, que la eclampsia hay riesgo de mortalidad. Es por eso que debe ser muy importante la administración inmediata de sulfato de magnesio. Obviamente, si siguen convulsionando, le pueden poner 2 gramos más de trancazo. ¿Para qué? Para valorar que la pacientita no siga convulsionando. Y después ya puedo dejar 2 gramos por hora, de 1 a 2 gramos por hora en infusión para ver cómo está evolucionando entre 24 hasta 48 horas posteriormente a la finalización del embarazo. Ojo, también les digo, cualquier paciente que convulsione ya debe estar pasando a quirófano después de mitigar la crisis. O sea, yo mitigo la crisis, no importando la edad gestacional, va para quirófano porque se tiene que finalizar el embarazo de manera inmediata. ¿Y cuándo voy a finalizar el embarazo? Pues cuando tenga crisis hipertensivas, crisis convulsivas, como ya les expliqué, cuando tenga oliguria, o sea, menos de 500 mililitros en 24 horas, proteinuria grave. ¿Cuál es la proteinuria grave? Más de 2 gramos. Va, y se acabó. Cuando tengo una deposición de creatinina alterada, tengo una trombocitopenia principalmente por abajo de 100,000, ya cuando tenga datos de CID, y bueno, ya los otros pues son de cajón, ¿no? Un desprendimiento y sufrimiento fetal, pues tengo que finalizar el embarazo. ¿Y por qué se mueren las pacientes, chavos? La primera y número 1 es por muerte cerebral. Probablemente hay una hipoxia a nivel cerebral y también una vasoconstricción, y aparte con las alteraciones de los factores de coagulación, pues pueden tener hemorragias cerebrales. El síndrome de HELP, que ya platicamos, que es una hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, que es una enfermedad muy, muy, muy grave, y CID, ¿no? Que es literalmente lo mismo que el síndrome de HELP. Entonces, sí se mueren estas pacientes. Por eso la importancia, chavos, de saber diagnosticar a tiempo y evitar que las pacientitas se nos vayan a morir. ¿Por qué, muchachos? Porque al final de cuentas, el tema estaba para saber diagnosticar y clasificar adecuadamente esta enfermedad para evitar problemas obstétricos de mortalidad materna y mortalidad neonatal que se presenta mucho en este tipo de pacientes. Entonces, no dejar subestimar o no subestimar la enfermedad y tratarla a tiempo. ¿Ok? Listo, muchachos. Perfecto. ¿Dudas que tengan? Doc, ¿no había dicho que la proteinuria grave era a partir de 3 gramos? De 2, les dije. ¿Verdad? 2 gramos. De 300 miligramos es proteinuria. De 300 a 1999, lo dijimos, Ah, ¿no? ya me acordé. Sí. A partir de 2 gramos es gravedad. A partir de 5 gramos es inminencia de eclampsia. ¿Ok? Doctor, ¿y cuál fue la que dijo que era de 3,000? ¿De 3,000? 3,000 gramos. No, no dije ninguna.
5 gramos. 300. 300 es proteinuria. 300, O sea, perdón, 300. 300. De 300 a 1999 es proteinuria. Por encima de 1999, o sea, de 2 para en adelante, es ya criterio de severidad. Por encima de 5 o 5000, como lo quieras ver, es inminencia de eclampsia. Doctor, y una vez finalizado el embarazo, dijo que se iba a mantener el tratamiento con antihipertensivos. ¿Teníamos que seguir el mismo esquema de antihipertensivos o ya se puede usar los YECA? Ya los puedes utilizar. De hecho, en algunos casos ya se pueden utilizar sin ningún problema, más en las pacientitas que después de que finalices el embarazo y si la pacientita tiene todavía cifras tensionales, ponle ahora sí lo que quieras, no pasa absolutamente nada, pero ya que hayas finalizado el embarazo, antes de eso, con los que ya hemos platicado ahorita. Va, gracias. Órale. ¿Más dudas, chavos? Y sobre los predictores de preeclampsia. Mira, los ¿Funciona? predictores de preeclampsia en sí pueden ser muchos los factores que se estén dando, pero les voy a ser sincero, el principal predictor de preeclampsia actualmente que existe es la flujometría Doppler de arterias uterinas. Ese es el principal. Si tú haces a todas las pacientitas con riesgo, que sospeches que lo puedan desarrollar entre la semana 20 a partir de la semana 20, tú la puedes enviar con el médico materno fetal para que haga una valoración Doppler de las arterias uterinas de la mamá. Cuando hay una disminución en el flujo Doppler, o sea que es una vasoconstricción a nivel de las arterias uterinas, pues se sospecha que tiene alto riesgo de preeclampsia. De hecho, se le dice. Obviamente no quiere decir que le vaya a dar preeclampsia, por eso, pero tienes que mejorar las condiciones, controlar todos los estados y vigilar a esa pacientita porque tiene riesgos de eclampsia, ¿no? Entonces, sí es uno de los principales. En Guerrero, normalmente hay 2 maternos fetales en todo el estado de Guerrero, que son ginecólogos que hacen una subespecialidad en pacientes de alto riesgo de embarazo. Y hay algunos ultrasonografistas y radiólogos que tienen una especialidad en Doppler fetal, pero la verdad que lo identifica mejor es el médico materno fetal, que es el especialista. Aparte que ser ginecólogo, pues es especialista en eso, ¿no? Y puede dar el manejo integral. Igual todos los ginecólogos tenemos que saber interpretar esos estudios, a lo mejor no realizarlos, pero sí enviarlos con alguien y cuando te los envían de regreso, pues llevar y darles el tratamiento. Pero ese es actualmente el principal predictivo. Se supone que toda pacientita que tenga sospecha o criterios o factores de riesgo, tienes que hacerle un Doppler de arterias uterinas. Perfecto. ¿Dudas? Es preeclampsia, yo creo que sí tienen dudas, canijos. O las que les hayan quedado del tema. Ándeles, porque no los veo hasta el próximo mes. Ah, no, sí es cierto, ya. Eso era ayer, ¿verdad? La broma era ayer. Se tardó. Oiga, doctor, esto de la preeclampsia es nada más en mujeres adultas, ¿no? O sea, muy rara vez va a llegar una mujer joven, una adolescente. O al revés. Acuérdate que son edades de la vida, o sea, edades límites de la vida. Menos de 19 años y más allá de 36 años, aguas. Pero también vienen los factores de riesgo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo que tenemos? La obesidad en las pacientitas. Muchas pacientitas de 22, 23, 24 años embarazadas tienen índices de obesidad muy altos o ya pacientitas ya tienen trastornos diferentes